Buenas tardes. Vamos a continuar con la programación de uno de los temas que se quedaron pendientes en el Congreso de las Reformas Fiscales para este 2022 y que hoy nos van a hacer ese favor de ampliarnos el tema denominado subcontratación de sanciones penales y laborales por el maestro Francisco Gaitán y el maestro Juan José Díaz Mirón. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión. Si me pueden poner lo que son sus semblanzas para poder darle continuidad a este programa. Maestro Juan José Díaz Mirón, socio del Buffet Díaz Mirón y Asociados, abogado especialista en el desarrollo humano a través de la empresa, la productividad y medidas estratégicas que generen bienestar a trabajadores y empresarios. En su práctica enfocada al derecho del trabajo, funge como asesor externo especializado para empresas nacionales e internacionales. Participa activamente como ponente en cursos nacionales e internacionales sobre derecho del trabajo, recursos humanos y trabajo del futuro. El maestro Francisco Gaitán, abogado penalista, maestro en Derecho Procesal Penal, doctorado en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Penal y Comportamiento Humano, litigante, asesor de víctimas y defensor particular, consultor, capacitador y docente en diversas instituciones educativas y de la administración pública, defensor y promotor del derecho penal sin corrupción. Cuenta con más de 17 años de trayectoria profesional, es socio fundador del grupo H. Gaitán Legal, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de la empresa ANADE, donde fue vicecoordinador del Comité de Derecho Penal 2016-2020, miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, vicecoordinador del Comité del Compliance Penal de la World Compliance Association México. Ha sido profesor invitado en el INTAM, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Universidad Panamericana y en la Escuela Libre de Derecho. Autor de diversas publicaciones en revistas y libros, ha participado dando opinión de aspectos legales, penales y de seguridad en diversos medios de comunicación. Brinda apoyo a víctimas e imputados mediante representación legal pro bono. Actualmente es consejero de la Fundación Ya Respondiste AC. Bienvenidos, maestros. Y bueno, nos quedamos en el Congreso con varias dudas y sobre todo que nos pudieran ampliar este tema. Y si nos hacen el favor, le otorgo aquí la palabra al maestro Juan José para que le dé continuidad a ese tema que abordaron de una manera excelente. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, disculpen, me estaba teniendo problemas con mi audio. ¿Me ven y me escuchan ahí? Perfecto. Excelente, mi querida Cristal, pues me siento honrado de participar de nuevo con ustedes. Algo ha de haber hecho bien o mal, como le digo a mi amigo Paco Gaitán, para que nos invitaran de nuevo a platicar con ustedes. Yo no quisiera repetir lo que dijimos, Cristal. Imagino que los que estuvieron o están presentes con nosotros estuvieron con nosotros ese mismo día, ¿no? Sí, así es. Excelente. Entonces, tomémonos el tiempo para ampliar. Igual que la vez pasada, déjenme hacer una breve introducción en vista de lo que ya dije la vez pasada, luego para que mi querido amigo y socio Paco haga lo propio y nos podamos meter a preguntas y nos podamos meter a un diálogo directo con ustedes. ¿Estás de acuerdo con eso? De acuerdo. Excelente. Pues miren, como les reiteraba la vez pasada que teníamos poco tiempo y mi amigo Paco estaba un poco apresurado, como no le gusta estar y a él le gusta estar con más tiempo como hoy. Les comentaba yo como buen laboralista que en este tiempo, el 1 de diciembre, que cumplimos 3 años justamente de Administración Pública Federal, ustedes habrán de saber, como creo lo mencioné la vez pasada, que en estos 3 años de administración pública hemos reformado más la Ley Federal del Trabajo que los últimos 104 años. Es decir, los últimos 4 años de vida de nuestra Ley Federal del Trabajo han visto más reformas que en los últimos 104, para que hagan ustedes cuentas, que son hombres y mujeres más de números que yo.
Eso implica, damas y caballeros, que la Administración Pública Federal le dio mucho juego y mucha importancia a la materia laboral. No es gratuito esto, damas y caballeros, también como siempre lo menciono. ¿Por qué? Porque somos un país netamente obrero. Ahorita que entremos a platicar y ahorita que nos hagamos preguntas y después de que Paco dé su introducción, bueno, habremos de partir, como lo decía en ese entonces, que México es un país de trabajadores, en donde la base de la población y para efectos políticos, la base del electorado es laboral, son los trabajadores. Entonces, si nos vamos a esa base, a esa gran base de números, ahí encontramos, número uno, la gran base del electorado mexicano. Número dos, una gran base de recaudación mexicana. Ahora, fuera de la materia familiar, jurídica, pues la materia laboral es sin duda una de las relaciones más usadas, pero menos entendida a nivel nacional. Tenemos que entender, damas y caballeros, que siendo un país obrero, no habíamos dado nunca la importancia suficiente a la materia. Ahora que llega esta administración, de nuevo, yo nunca voy a decantarme ni en contra ni a favor de ninguna administración porque no soy político, soy nada más abogado. Esta administración se ha enfocado en el gran electorado, que es el gran pueblo laboral mexicano. Ahora, una reforma se puede conocer por bastantes cosas. Una de esas cosas es sus consecuencias, lo que nos tiene aquí hablando el día de hoy. La reforma laboral vista desde sus consecuencias. Consecuencias laborales, penales y fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, centremos la charla de hoy en la reforma laboral vista desde sus consecuencias, qué puede pasar y qué navegar. Yo quiero clausurar mi primer uso de la palabra diciendo una cosa, como les dije la vez pasada. Es necesario, damas y caballeros, que todos y cada uno de ustedes, de sus clientes, de las gentes que ustedes o empresas que ustedes asesoran, es necesario que partamos de la base de que nos van a multar, o por lo menos nos van a querer multar. Esto intelectualmente hace automáticamente que entremos en una logística preventiva o de prevención. ¿Por qué? Porque si navegamos este amplio mar, como dije la vez pasada, sabemos todos en este auditorio virtual que el SAT y el IMSS siempre han tenido dientes y dientes muy filosos. Lo que nunca habían tenido antes eran ojos tan abiertos como el día de hoy. La reforma, no olvidemos, damas y caballeros, nos dio ojos al IMSS, al SAT, al Infonavit y al STPS, con una complicidad administrativa nunca antes vista. Estamos luego entonces, damas y caballeros, en la hiperfiscalización, lo que implica una suma, una aumentada, una fiscalización más grande que nunca. ¿Por qué? Como dije y repito, si bien el IMSS y el SAT tenían dientotes, hoy también jurídicamente y sin precedentes traen ojotes. Entonces, damas y caballeros, partamos de la base de que habremos de ser multados y luego entonces desde ya tenemos que prevenir y saber cómo prevenir. En este capítulo o en este afán preventivo, le cedo el uso de la voz a mi compañero y amigo Paco para que él haga su introducción y luego nos metamos a casos prácticos, preguntas y diálogo con ustedes. Mi querido amigo y socio, Paquito. Buenas tardes, me da gusto saludarlos. Tuve por ahí un par de conflictos técnicos para conectarme, pero ya estamos aquí. Y me hace mucho sentido lo que viene platicando Juanjo, para poder abordar también este tema desde su aspecto preventivo, desde la solución. De lo que habíamos platicado la vez pasada, no nos dio tiempo de llegar a la última frase o el último párrafo del artículo 11 bis del Código Penal Federal. Independientemente del IMSS, del SAT
y cualquier organismo que pudiera imponer alguna multa o sanción derivada de las reformas laborales, específicamente la subcontratación, pues tenemos un invitado adicional. El invitado adicional es el derecho penal. Y el derecho penal también invita específicamente a un ente regulador e investigador que se denomina Ministerio Público. Pero vámonos con la metodología que propuso Juan José y que naturalmente nos va a servir a nosotros en esta sesión que estamos teniendo. Y es el último párrafo del 11 bis, que establece precisamente cuál es la salida a un conflicto que se encuentra regulado en el Código Penal Federal, que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas o de las empresas, que naturalmente son aquellas que son la fuente de trabajo de ciertas personas que probablemente puedan ser sujetas de una subcontratación. Y la salida es muy clara, es simplemente el cumplimiento, el debido control. Lo que el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal te dicen es, no vas a tener conflicto tu empresario, independientemente de que tú tengas o pudieras haber cometido o ser responsable de la comisión de un hecho delictivo en la que haya participado un representante de hecho o de derecho en la comisión de este hecho delictivo, tú tienes una salida, que ahorita les voy a explicar por qué es una salida falsa, pero al menos es una salida para esta primera intervención, que es una atenuante procesal para el caso de que las organizaciones que pudieran llegar a cometer un hecho delictivo, por tener un debido control organizacional, es decir, un sistema de gestión preventivo, no puedan ser sancionadas como si hubiesen cometido el delito dolosamente, si le queremos llamar así con un elemento subjetivo. No estoy siendo técnicamente correcto, pero estoy siendo genérico para que podamos charlar todos en esta misma sesión. Ahora vámonos al principio. Desde la vez pasada platicábamos con mucha premura y muy apresurados de que el derecho penal fue invitado a esta reforma de la subcontratación. Y el derecho penal, ¿por qué fue invitado? Y el derecho penal de entrada, ¿para qué existe en nuestro Estado mexicano? Y tiene dos funciones. La primera es la función preventiva, es decir, que con la previsión de ciertas conductas en la ley, el ciudadano, que es el sujeto de la norma, no cometa esas conductas indeseables. Es decir, que Juan José, porque ya sabe que existe un delito que dice que al que prive de la vida a otro será sancionado con pena de prisión, Juan José va a decir, no voy a privar de la vida a nadie porque yo no quiero ir a prisión. Ese es el primer efecto que el derecho penal quiere causar a sus gobernados con la inclusión de tipos penales o delitos en el Código Penal o bien en las leyes especiales que regulan delitos. Y el segundo efecto que puede tener el derecho penal que está siendo invitado a esta reforma de subcontratación es el represivo. Y el represivo es una forma por virtud de la cual el Estado ha logrado obtener resultados por carecer de una correcta metodología para la investigación. En tratándose de delitos que al Estado mexicano le duele o que al Estado mexicano le potencializan cuando tiene supuestos resultados, hace regímenes de excepción. El Estado mexicano hace regímenes de excepción para que la conducta típica penal prevista en el Código no sea tan preventiva, sino que sea represiva. Me explico. Hace tiempo, nuestro Estado mexicano transitó de ser un sistema violatorio de derechos humanos a ser un sistema que reconoce los derechos humanos en la Constitución, y no solo eso, sino que reconoce que estos son inherentes tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas de acuerdo a lo que su propio objeto social o bien su generalidad le permitan ser equiparables. Es decir, tanto personas físicas como personas morales tienen derechos humanos. Y esto es una inclusión no muy vieja, es una inclusión de una reforma constitucional que fue andamiada con una reforma constitucional también en materia de proceso penal, que en el 2008 fue cambiando o transitando hacia un proceso que tampoco violenta derechos humanos. Es un proceso que está invitado a realizar investigaciones correctas o investigaciones diligentes y que el día de mañana las personas que son sujetas de una investigación penal puedan tener ciertos derechos procesales que les permitan que no se cometan injusticias en su contra. Ahora bien, cuando se hizo ese tránsito entre proceso penal antiguo y proceso penal acusatorio o juicios orales, como se denominó, el Estado empezó a perder y a diluir muchos resultados. Se le empezaron a ir de las manos porque el sistema le pedía al Estado mexicano que él diera resultados a través de unas correctas investigaciones científicas naturalmente, porque el Ministerio Público no las puede hacer él solo,
para delitos relacionados con temas fiscales, pues requiere, por ejemplo, peritos contables y peritos especializados en materia fiscal. Por eso le denomino científico, sobre todo porque el derecho penal advierte todo tipo de delitos, no solamente financieros y fiscales, sino también delitos de alto impacto, como les denomina el propio Estado. Y entonces, el Estado mexicano creó una figura, que es una figura inconvencional, que era lo que les platicaba la sesión pasada, y esta figura inconvencional se denomina prisión preventiva oficiosa. México, déjenme comentarles, es parte de un sistema interamericano de derechos humanos que ustedes bien lo saben. Y el ser parte de un sistema interamericano de derechos humanos le quita un poquito su carácter de país soberano. Esto quiere decir que tiene que acoplarse a normas internacionales y tiene también, todas las autoridades del Estado mexicano tienen también que adaptarse y acoplarse a normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también, naturalmente, a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, perdimos un poquito cuando nos suscribimos a ese tipo de convenios de soberanía específicamente y tendríamos que adaptarnos de conformidad con ciertas regulaciones internacionales y recomendaciones de la Comisión a un sistema protector de derechos humanos. Este sistema dice: la prisión preventiva oficiosa no es recomendable en un Estado de derecho. Eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y naturalmente el derecho penal de nueva generación. México hace caso omiso a cualquier recomendación de corte o criterios interamericanos y realiza ciertas adecuaciones y modificaciones al artículo 19 constitucional. El artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo, establece dos tipos de prisión: la prisión preventiva justificada en su párrafo primero y la prisión preventiva justificada en su segunda parte. Digo, prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa significa que cualquier persona física que está siendo investigada por la posible comisión de un hecho delictivo en un catálogo de delitos que al Estado dijo: yo no quiero que estos delitos se me vayan, es decir, quiero darle resultados a los ciudadanos, voy a hacer un listado de delitos en los cuales, si te están investigando, yo te voy a retener en un centro preventivo, es decir, te voy a meter a la cárcel coloquialmente. Y puso una serie de delitos en los cuales está incluida la delincuencia organizada. ¿Qué es la delincuencia organizada? La delincuencia organizada como tal no es un delito per se, es una forma de comisión del delito. Y sucede cuando 3 o más personas se organizan de hecho para realizar en forma permanente y reiterada conductas que por sí, unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer algún o algunos de los delitos, y hace un listado de delitos entre los cuales se encuentran enlistados los delitos relacionados con el Código Fiscal de la Federación. Es decir, el Estado abre una brecha gigantesca para que varios delitos puedan incrustarse en la forma de comisión de delincuencia organizada. Y cuando quiere obtener un resultado impactante, lo que hace es jalar la comisión de 3 o más personas en ese hecho delictivo para configurarlas en una delincuencia organizada. ¿Por qué establezco esto? Para que tengamos claro lo que el Estado tiene como arma o herramienta en contra de un gobernado que probablemente está haciendo las cosas bien, pero el Estado tiene ese poderío para poder imponer una pena anticipada, porque así le ha llamado la Corte Interamericana, que es jalarte de las greñas, meterte a la cárcel mientras te están investigando. ¿Ok? Eso es importante explicarlo, porque naturalmente el Estado mexicano así está funcionando. Y así está funcionando con otro tipo de delitos, independientemente del delito previsto en la defraudación fiscal equiparada, que es el que nos ocupa en este momento. Ahora bien, cuando se viene la reforma de la subcontratación, en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, específicamente en el apartado, en el tercer apartado, en el inciso I, se sanciona como equiparable el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados. ¿Ok? Esto que se haya tipificado tiene tiene dos consecuencias. Que este delito lo pueda cometer una o más personas físicas que trabajan o dependen de una organización,
y o bien que también e independientemente de la responsabilidad penal que pueda tener una persona física o 2 o 3 o 5 o 10, también la persona jurídica. Es decir, también en el Código Nacional de Procedimientos Penales se incorporó un procedimiento especial en contra de las personas jurídicas o morales y las hacen responsables de la posible comisión de un hecho delictivo que se haya cometido al interior de su organización si es que en esa organización no existía un debido control organizacional que permitiera impedir que se cometiera ese hecho delictivo. Entonces, fíjense cómo este discurso inicial que estoy platicando con ustedes nos lleva en última circunstancia a como empecé mi participación diciéndoles que el último párrafo del artículo 11 bis del Código Penal Federal establece que de conformidad con el 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas jurídicas que estén siendo procesadas por un hecho delictivo tendrán una atenuante procesal si es que logran acreditar que tenían estas empresas un debido control organizacional que permitía evitar cometer este hecho delictivo. Ahora bien, ustedes que tienen contacto con empresarios y que representan a empresas, naturalmente lo que tiene que hacer hoy una empresa primero es ser consciente de los riesgos que puede llegar a cometer. Cualquier empresa que hoy en día tenga prestación de servicios o contrate personal, tiene que conocer esta normatividad independientemente de la normatividad administrativa y o laboral. Ya conociéndolo, debe establecer que tiene un riesgo. La teoría de los riesgos en materia penal te dice, si tú tienes un coche, una licencia para conducir, tienes un riesgo de salir y atropellar. Si tú tienes una empresa y contratas personal, tienes el riesgo de poder cometer un hecho delictivo denominado subcontratación. Porque probablemente, si tú quieres establecer un estímulo para tu empresa y no quieres gastar tanto o quieres darle prioridad al negocio, como sucede en muchas organizaciones de empresas, pues naturalmente cuando te llega alguien a decir, te proporciono un esquema para que pagues menos, te proporciono un esquema para que tú te saltes la norma. Yo me acuerdo de un profesor de fiscal que yo tenía que decía, hay que buscarle el recoveco a la norma. Bueno, eso ya quedó en el pasado. No hay que buscarle ningún recoveco a la norma. Hay que cumplir con la norma. Y la norma te lo dice, el 422 del Código Nacional y también el último párrafo del 11 bis del Código Penal Federal. Cumple y se te van a quitar tus problemas. Si tú tienes tu licencia en orden, tu coche bien afinado, las llantas perfectas, tienes un coche seguro, naturalmente los riesgos se disminuyen si es que tú llegas a chocar. Y lo mismo pasa con las personas jurídicas o con las empresas. Un sistema, un correcto sistema de control de gestión te puede ayudar a que no solamente te atenúen la pena. Fíjense cómo el Estado también incluso en el Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando de responsabilidad penal de persona jurídica, pretende engañarnos a nosotros como ciudadanos. Porque nos dice, si tú tienes un debido control organizacional y todo esto me lo compilas en lo que denominamos o lo que se denomina últimamente como compliance o criminal compliance program, y tú me lo enseñas, yo, Estado, que soy tan dadivoso, si yo te abro a ti una investigación, empresa, porque yo considero que tú estás utilizando esquemas simulados de prestación de servicios especializados, ¿a través de quién? A través a lo mejor de tus empleados, 3, 4, 5, 6, 7 empleados que se te salieron del huacal y que están haciendo esto sin que tú como miembro del consejo directivo te enteres de qué está pasando. Naturalmente, lo que te dice el Estado es, tú dime y compruébame que tienes un compliance program eficaz y es un compliance program que nació antes o después de que detectaste que se cometió el hecho delictivo. Yo, Estado dadivoso, superestado, el Estado mexicano, que es muy lindo, te atenúo la posible pena que yo te puedo imponer persona jurídica. Que déjenme decirles que las consecuencias jurídicas derivadas de la responsabilidad penal empresarial devienen desde multas económicas hasta la última que pudiese ser la equiparable a la pena de muerte, que es la disolución de tu empresa. Mientras tanto, mientras estás siendo investigada, pues naturalmente las empresas que están siendo investigadas por la posible comisión de hechos delictivos de naturaleza fiscal, imagínense, reputacionalmente se van a ver muy mal, sobre todo porque hoy en día lo que sí es cierto es que hay una cultura de cumplimiento empresarial y una cultura de cumplimiento también en materia de responsabilidad penal individual o de persona física,
para tratar de evitar que se cometan estos hechos delictivos. Ahora bien, retomando este tema, ¿por qué les digo que el Estado es un poco engañoso cuando nos regula una atenuante procesal si es que tenemos un compliance program efectivo? Porque hay otras figuras en el procedimiento penal que te permiten no llegar a una responsabilidad penal. Les pongo el ejemplo coloquial. Si alguno de ustedes que está ahorita ahí en esta reunión sale ahorita en su coche, atropella a una persona y la mata, y me llaman a mí y me dicen, oye Paco, quiero que me representes en mi defensa, seguramente lo que van a querer es ustedes salir con una resolución favorable de tal suerte que ustedes no se les atenúe la pena, sino que no resulten culpables, sobre todo si no fueron culpables. ¿Estamos? Entonces, imagínense lo que el Estado mexicano le está ofreciendo a las empresas hoy en día para que proporcionen información de ellas mismas en una investigación penal a través de la presión que se puede llegar a ejecutar a través de la prisión preventiva oficiosa a sus colaboradores, si es que fueron 3 o más, que pudieras llegar a concluir que fue de forma permanente y reiterada, están realizando esquemas de subcontratación con alguna empresa que a eso se dedica y que hoy en día le han quitado sus niveles de ingreso y que está buscando cómo simular, pues naturalmente tú tienes 2 presiones. Primero a tus empleados en prisión y después a ti como empresa que está siendo procesada por un tema independiente, por la posible comisión de un hecho delictivo que hicieron tus representantes de hecho o de derecho. Esto quiere decir cualquiera de tus empleados. Y entonces, pues naturalmente si llega una empresa con un abogado y le dice, oye, quiero que por favor me defiendas en este procedimiento penal porque posiblemente me quieren imponer las penas de la defraudación fiscal equiparada, yo lo que te podría decir es, efectivamente se puede defender una empresa, sí, con el Compliance Program, Criminal Compliance Program, pero para tratar de obtener una resolución favorable al 100%, es decir, una no atenuante, sino una excluyente de responsabilidad. Porque si tú como empresario tienes conciencia de tu riesgo, inciso I del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, vas a realizar protocolos dentro de las organizaciones para que esto no suceda. Protocolos que sean eficaces para no llegar a este último punto del derecho, que es el invitado especial, el derecho penal. Es decir, que todo se quede en lo que decía Juan José, IMSS, SAT y lo que tú quieras, pero que nunca saltemos al procedimiento penal. Ahora bien, si ya le hicimos algo tan grave al Estado que por algo nos trae bronca, o las personas que participaron en la subcontratación trae bronca, pues ya nos iniciaron un procedimiento penal. Si nosotros tuvimos un debido control organizacional documentado, eficaz en esa materia específica, la expectativa en una defensa penal es la obtención de una sentencia absolutoria, no de una atenuante procesal que hoy en día se está vendiendo muchísimo en las organizaciones. Tengan compliance program, ¿para qué? Para llevárselo a la autoridad, mostrarle, abrirnos de capa en las organizaciones y que la autoridad diga, yo soy dadivosa, te otorgo un atenuante y te pongo una pena chiquita. Pero la empresa se queda con la raya del tigre, naturalmente dañada o manchada porque la empresa no tuvo un debido control organizacional, de tal suerte que fue condenada por la comisión de un hecho delictivo. Ahora bien, si no quieren llegar a nada de eso, pues probablemente podemos llegar a un pacto. ¿Quién? El Estado mexicano con los trabajadores, con los representantes de derecho que cometieron este hecho delictivo, o bien con la propia persona jurídica para a través de un acuerdo reparatorio poder terminar con esta responsabilidad, que pudiera ser una de las vías distintas a la solución del conflicto penal, que es pagando alguna sanción económica o algún tema fiscal que naturalmente el Estado quiera presionar. Ahora bien, por eso era que yo les explicaba la vez pasada que es un medio de presión estatal eficaz, porque naturalmente cualquier persona que está siendo procesada por un hecho delictivo va a ser mucho más fácil que proyecte naturalmente lo que el propio denunciante requiere, que en este caso sería el Estado. Entonces, igual aquí, Juanjo, termino esta primer como círculo de ideas un poco más claras y estructuradas respecto de lo que platicamos la vez pasada, para retomar un poco los temas de sanciones administrativas que pudieran imponerse y también ponernos a las órdenes de cualquier reflexión adicional, ¿no? Que vamos justo a la mitad de este tema, ¿no? Claro, maestra, hasta este punto hay alguna pregunta o comentario que quieran ustedes hacer para abordarlo.
No, hasta ahorita no tenemos alguna pregunta de aquí de los presentes. ¿Alguna pregunta? Ok. Puede continuar, maestro. Perfecto. Mencionó Paco cosas muy interesantes de la teoría penal, que ojo, como él bien dice, el derecho penal no está hecho para meter gente a la cárcel. Esa no es, y se lo he escuchado decir a Paco una y otra vez, esa no es la naturaleza del derecho penal, ¿de acuerdo? Sin embargo, debemos aceptar que cuando la administración pública mete o califica un acto y intenta o lo encuadra en temas penales, es evidente que por naturaleza de lo que es el derecho penal, repito, aunque no sea el afán penal el meter gente a la cárcel, cuando la administración pública califica un hecho tan grave como para ser acreedor a perder la libertad, es evidente que luego entonces haya conmoción en el país. Por eso creo que Paco y yo estamos aquí el día de hoy. Ojo, me regreso al derecho laboral. Paco mencionó algo bien bonito en cuanto a la teoría de riesgos. Pues es evidente que todos ustedes y todas las empresas que asesoramos en un conjunto, Andrés Manuel López Obrador y la 4T y el sistema público federal parte de dos principios extremadamente básicos, como lo dije la otra vez. Es una lógica muy básica. La primera reflexión lógica es, damas y caballeros, no puede haber una empresa sin trabajadores. Así de sencillo y así de básico. Y número dos, no puede haber ingresos, ¿de acuerdo? No se pueden reportar ingresos sin que tampoco haya trabajadores. Entonces, bajo esos dos principios muy lógicos, empresariales, de los que parte la 4T, damas y caballeros, hemos de funcionar. Y eso, armándolo con la teoría de riesgos de Paco Gaitán, es evidente que si ustedes o sus clientes están reportando o pagando impuestos en el SAT, número uno, y número dos, si ustedes tienen un acta constitutiva y luego entonces esa acta constitutiva les permite a ustedes llevar a cabo una función que es su objeto social, pues es evidente que los van a poder verificar o les van a poder pedir explicaciones al respecto. Y bajo la teoría del riesgo, si ustedes están reportando ingresos y si ustedes tienen una empresa constituida, es ahora sí que lógico que ustedes tienen empleados y luego entonces todos los riesgos que conlleva el tener empleados. Acuérdense de dos principios laborales también. El principio laboral, que también existe en derecho penal, pero me refiero al laboral específicamente, que es indubio pro operario. Cuando hay duda, siempre se falla a favor del trabajador, siempre. La ley federal del trabajo tiene una interpretación amplia. ¿A favor de quién? Del trabajador. ¿Ok? Acordémonos en ese sentido del artículo 10. El artículo 10 de nuestra ley nos dice quién es un patrón. Ojo, como bien lo dijo Paco, damas y caballeros, sus consejos a las empresas no deben ir encaminados a cómo darle vuelta a la ley, sino cómo cumplir frontalmente con la ley y cómo defendernos con la ley también. Ojo, el darle vuelta a la ley, como muchos fuimos entrenados desde pequeños, se llama simulación. Esa es la definición de simulación. Pero cuando entendemos la ley y usamos la ley para cumplir la ley y aprendemos a defendernos frontalmente, créanmelo, los dientes de las autoridades pierden filo. Porque no hay nada más peligroso el día de hoy, y Paco no me dejará mentir, que la simulación. Hoy, el simular relaciones laborales, el simular no pago de impuestos, el comprar facturas, el hacer cualquier simulación es lo más peligroso que pueden hacer. Luego entonces, el día de hoy, lo que todos debemos estar haciendo y recomendando al cliente es, entiende la ley, cumple la ley y defendámonos con la ley. Artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quién es patrón?
Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Punto. Pero dice, trae otro párrafo que dice, si el trabajador a su vez utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de este también será de aquellos. La ley en la definición de patrón nos da una definición tan amplia que tenemos que conocer y de ahí partir. ¿De acuerdo? Hoy, la reforma de la subcontratación parte de un principio muy especial, que es poner a disposición. Repito, y se los digo de frente, poner a disposición para la autoridad ya no tiene nada que ver con lo que aprendimos los abogados en las aulas, en la carrera del 8, 10 y 20. ¿De acuerdo? Ya no tiene mucho que ver con la dependencia económica y la subordinación, que es el poder de mando o el poder de obediencia. Ya no. Ya entiende la autoridad administrativa que si alguien está repetidamente en tus instalaciones y está ahí llevando a cabo trabajos y tú te beneficias de esos trabajos, es muy posible que si se accidenta o inclusive si se muere ahí, pueda ser tú sancionado. ¿Por qué? Número uno, porque estaba ahí. Y si estaba ahí, se presupone que estaba a tu disposición. ¿De acuerdo? Ojo, cada vez más vamos migrando de la dependencia y subordinación a rajatabla como la entendíamos hacia un esquema más libre y amplio de está a disposición. Y está a disposición se puede entender desde que te estás beneficiando tú del trabajo prestado. Entonces, damas y caballeros, quiero de nuevo terminar esta pequeña participación con otro principio, el principio de la primacía de la realidad. Artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, segundo párrafo. 685, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, en donde inclusive los jueces están obligados a observar la realidad sobre cualquier formalismo. Damas y caballeros, ahí tienen las claves. Número uno, no nos acostumbremos, o mejor, más bien, desacostumbrémonos a simular. Número dos, entendamos la simpleza de la ley. Paco dijo algo hace 2 semanas que es muy, muy básico. La ley no es para los abogados. La ley es para los gobernados. La ley es para los trabajadores. Entendamos la ley. ¿De acuerdo? Número 3, cumplamos la ley. Y número 4, utilicemos la ley para defendernos. Y si estos 4 elementos los utilizamos en base al argumento principal y que debe unir todo, que es la primacía de la realidad, créanme, nos podremos defender. Cuando llegue la Secretaría del Trabajo y nos pide explicaciones, nos sabremos de defender. Cuando en los hoteles que ustedes asesoran, llegue la Secretaría del Trabajo y les pida o les pregunte por qué el alberquero está limpiando la alberca y si es empleado de ustedes, y ustedes digan, no, no es mi empleado. ¿Y por qué está aquí? Ah, bueno, porque yo tengo celebrado un contrato de prestación de servicios especializados con un proveedor especializado de limpieza de albercas, porque mi función no es limpiar albercas. Mi objeto social es la hospitalidad, es el servicio de hospitalidad, con o sin alberca. Y reporto mis ingresos también en base a lo que está en el SAT. Pero tengo una alberca, pero como no es o como no está ni en mi objeto social, ni es mi actividad económica preponderante, puedo contratarlo mediante un contrato civil o mercantil de servicios especializados. Damas y caballeros, lo que el SAT y la Secretaría del Trabajo hoy piden es nada más que reportemos. No que dejemos de actuar, no que dejemos de producir. Al revés, produzcan más, actúen más, pero reporten. ¿Ok? La primera pregunta cuando llegue la STPS a sus fuentes de trabajo va a ser, enséñame la licencia de funcionamiento.
Perfecto, aquí está. ¿Quién opera? Ok, pregúntale al IMSS cuántos trabajadores tiene que no opera. Obviamente, si llega la STPS a su fuente de trabajo y quien opera está registrado en el IMSS con 4 trabajadores, pero ahí hay 8,000, pues es evidente que hay una presunción de que hay de que hay una simulación. Pero cuando llega a Secretaría del Trabajo y pregunta quién opera en la fuente de trabajo y bajo esa razón social está en el IMSS un registro patronal que en ese domicilio reporta 2,000 trabajadores, perfecto, la primer palomita. ¿De acuerdo? Principio de la realidad. Principio de la primacía de la realidad. No esperen, damas y caballeros, que un penalista tan versado como Paco o otro laboralista más versado que yo los defienda cuando llegue el STPS y les pregunte quién opera aquí y el registro patronal tenga 4 trabajadores. Es indefendible. ¿De acuerdo? Por eso, reitero, hay que prevenir desde hoy. Pregunten a sus clientes. Antes de ir, ¿cómo hago los contratos? ¿Cómo me registro? ¿Cómo hago todo? Vamos a lo básico. ¿Quién opera en las fuentes de trabajo? ¿Cómo estamos operando? ¿Cuál es tu objeto social? ¿Cuál es tu actividad económica ponderante? Lo básico. Porque con lo básico, damas y caballeros, habremos de defendernos. Hay un principio penal, laboral, jurídico en general, que es quien puede lo más, puede lo menos. Damas y caballeros, no siempre quien puede lo menos puede lo más. Por eso es importante enfocarnos en los básicos. Porque yo les garantizo que si los básicos están cumplidos, la defensa laboral y penal va a ser relativamente sencilla. Por eso, damas y caballeros, aunque parezca simplista, esto no es una charla de claves superfluas para librar revisiones. No, a lo sumo lo que le puedo decir es concéntrense en lo más básico. Hagan las preguntas más sencillas y más básicas. Y si el 1, 2, 3 y el ABC está cumplido, créanmelo, es muy posible que podamos defender. Pero no pensemos en el 10 antes de pensar en el 1. Habiendo dicho esto, mi querida maestra, igual reitero si hay una pregunta, un comentario para verlo con ustedes y si no, le regreso la palabra al maestro Gaitán. Sí, déjame complementar nada más que la salida es muy fácil, Juanjo. El tema es simplemente el cumplimiento. Tú dices, las empresas hoy en día o las personas de las cuales depende la fuente de trabajo tienen obligaciones legales de reporteo. Las obligaciones legales hoy, naturalmente lo que está pidiendo la normatividad internacional es que las instituciones o bien las organizaciones o las empresas tengan protocolos establecidos para que cumplan con esa norma. O sea, aquí estamos hablando de una norma súper pequeñita, es decir, un tema súper especializado. Solamente cumplir con no simular sistemas de prestación de servicios especializados. Ese es lo único que hay que tener claro para evitar las sanciones específicas de las cuales tú estás hablando y para evitar las posibles sanciones penales que pudieran existir. O bien, no solo las sanciones, incluso las propias investigaciones. Todos sabemos que el estar sujeto a una investigación, ya sea de carácter administrativo y todavía peor penal, naturalmente desgastan a una persona física o a una organización. Ahora bien, la forma de cumplir también ha evolucionado. Y en esto es en lo que quiero complementar lo que has participado, Juanjo. Es decir, hoy en día no es lo mismo simplemente cumplir y darle check a la norma, sino que eso hay que documentarlo y hacerlo como una cultura de integridad del patrón. No solamente una cultura de integridad, sino documentarlo. Es decir, ya lo dije de una forma y lo dije al revés. El documentarlo es aquello que se requiere para que si el día de mañana tú tienes un problema de cualquier característica, generaste la prueba suficiente de que realmente estás cumpliendo con la norma que previamente debiste de conocer. No solamente es conocer lo que el esquema de la reforma de subcontratación trajo, sino ser consciente de que si la incumples, puedes llegar desde la sanción A hasta la sanción Z y que tu organización está haciendo todo lo posible para no incumplir. ¿Cómo? Cumpliendo. Y no se limita, reitero, a una acción de no contratar esquemas simulados de prestación de servicios especializados, sino documentar que eso no sucede porque ninguno de tus trabajadores que pudiera tener un vínculo con estas contrataciones
tiene permitido hacerlo. Es decir, tú tienes un sistema de gestión tan eficaz que incluso tu personal tiene como imposible tratar de contratar un sistema de estas características, porque para ello tienes que pasar ciertos protocolos o ciertas revisiones o el check de varias personas dentro de la organización y que además eso está documentado. Y si está documentado, pues literalmente podemos hablar de que no existe la posibilidad de que se te pueda imponer una sanción porque tú estás haciendo las cosas bien y reitero, las estás documentando. El nuevo, o si le queremos llamar así, el nuevo sistema de cumplimiento tiene mucho que ver con generar evidencia al interior de nuestras empresas, organizaciones o de incluso nosotros mismos. Hoy en día sabemos que si vamos a salir a carretera y manejar en la noche, será bueno traer un celular con cámara por si nos hacen algo, grabar y tener la evidencia de que alguien nos paró, alguien se quiso hacer una revisión judicial, una revisión de coche sin orden judicial, o probablemente hay personas incluso que ya venden cámaras que vienen en el coche para tratar de evitar alguna serie de cosas injustas. Simplemente es documentar la vida diaria. Así de sencillo. Es prevenir que el día de mañana algo pueda suceder. Porque si te paran y no tienes ese video, probablemente sea la palabra de la autoridad contra la tuya. Pero si tú lo tienes documentado, será medianamente fácil tu defensa, como bien lo decía Juan José. Entonces hay que transitar no solamente a la cultura de cumplimiento, sino transitar a la cultura de cumplimiento documentado y generando la evidencia necesaria de que esa cultura naturalmente existe dentro de la organización, en este caso patronal, la que sea, de cualquier tipo y en cualquier forma. Entonces, eso era lo que quería yo complementar, porque no basta con cumplir. Si no tienes cómo probar que cumples, las cosas se pueden complicar en cualquier medida. Muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta? Ok, aquí el maestro Juan Carlos les va a hacer una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, maestro Juanjo y doctor Paco Gaitán. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos. Y muchísimas gracias. La verdad es que no haya duda, sino simplemente la exposición, el cómo la toman y el cómo la desarrollan está muy claro. Sin embargo, una de las preguntas que nos hacen aquí en nuestros síndicos a nivel nacional para el maestro Juanjo es básicamente, bueno, me regreso un poquito. Hemos tenido pláticas con las autoridades, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? En este caso, y ellos son muy tajantes en el sentido de que si el trabajador está o presta el servicio, o trabajador de otra empresa con la cual tengo un contrato de servicios de mantenimiento, por ejemplo, regresándonos al ejemplo que comentaba precisamente el maestro Juan José, en relación a la alberca. Entonces, para la autoridad es si el trabajador presta el servicio en las instalaciones de nosotros como empresa, para ellos se considera completamente, o sea, ya no está en el REPSE, o sea, ya es un trabajador de nosotros, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, sí quisiera de alguna manera reiterar, sí, el criterio que ustedes nos están dando y que completamente coincidimos, tener la evidencia completamente suficiente como para poder demostrar a la autoridad que dentro de nuestras actividades, sí, no está el mantenimiento de las albercas y que podemos contratar. Y así, otra serie de actividades. ¿Es así, maestro Juanjo? Claro que sí. Gracias por tu pregunta, mi querido maestro. Sí, en efecto, miren, yo agradezco el esfuerzo tan grande que ha hecho la Secretaría del Trabajo, más que nada a través del maestro Salafranca, que es un gran tipo a quien respeto y a quien admiro mucho, porque realmente Salafranca ha estado con cámaras, en todo el país haciendo comentarios. Acuérdense de una cosa, la opinión de Salafranca como la mía son opiniones, ¿de acuerdo? No no es ley, ni tampoco es fuente de derecho. Ojo, ¿ok? Sin embargo, acuérdense también que la STPS no fue la autoridad legislativa, es la autoridad sancionadora.
Entonces, nos ayuda mucho escuchar a Salafranca y a la STPS para ver por dónde van a querer meterse. Sin embargo, acuérdense que la STPS no legisló, legisló el Congreso. Y la materia prima para nuestra defensa no va a ser ni la opinión de Juanjo Díaz Mirón y de Paco Gaitán, ni mucho menos de Rafael Salafranca. Porque en ningún escrito de contestación veré, ojalá, porque si no voy a ir a darle cachetadas yo mismo, un abogado que diga, es que Salafranca dijo en un foro de tal fecha que tal. Espérame, eso no es fuente de derecho. Pero tienes mucha razón en una cosa. La autoridad laboral presume, damas y caballeros, les doy esta clave para sus clientes y para sus empresas. La autoridad laboral presume que quien pase el torniquete de la empresa es trabajador de ustedes o está a tu disposición. Punto y se acabó. De nuevo, a veces me gusta la lógica muy básica. ¿Por qué? Porque creo que así puedo ganar asuntos. ¿De acuerdo? Si lo más básico lo tengo previsto, eso me va a permitir ganar el asunto. Ahora, lo más básico es eso. En base a tu comentario y tu pregunta, mi querido maestro, en efecto, todo el ser humano que pase el torniquete, en cuanto la autoridad llegue, se va a presuponer que está a tu disposición. Ojo, ya sea como trabajador propio o como trabajador a tu disposición, prestando un servicio especializado en el REPSE. Por eso, damas y caballeros, hay que navegar con esa lógica. Repito, todos los que pasen el torniquete tienen que tener una explicación de por qué están ahí. Es muy sencillo en el hotel, ¿de acuerdo? Se vuelve muy sencillo, pero ojo, lo voy a complicar mucho más y les voy a lanzar una curva con mucho veneno en el juego 7 de la Serie Mundial. La industria de la construcción, damas y caballeros, la reforma no acomoda ni está hecha para acomodar una industria tan amplia como la construcción, ni tampoco un sector de proveeduría integrada como de Toyota. No está hecha para eso. ¿Por qué? Porque bajo las premisas normales y lógicas, bueno, una empresa, por ejemplo, que licita una construcción y la gana, es muy raro que pueda llevar a cabo todos y cada uno de las áreas de construcción, instalación, cableado, electricidad, etc. ¿Qué pasa, Juanjo? Me dicen, si yo licité un contrato, lo gané, pero yo no tengo electricistas. ¿Puedo traer electricistas que lo pongan? Pues no puedes, debes de. ¿Y los registro? La autoridad dice que sí. La STPS dice que sí. Pero ojo, porque la ley dice que no puedes. Porque hay una prohibición expresa de registrar cualquier contrato que se relacione con tu objeto social y tú construyes, damas y caballeros. Y el sistema eléctrico es parte de la construcción. Estas son las lagunas de la ley que hoy son lagunas. La ley como está redactada, el proceso legislativo tal cual nos lo dieron, no prevé la amplitud operativa de empresas de construcción y de empresas de proveeduría integrada. No la prevé, damas y caballeros. Por eso estamos en problemas. Espero que esto les meta mucho ruido en la cabeza y que digan, cabrón, Juanjo, entonces, ¿qué hago? Porque si la autoridad me dice, registra, pero la ley me dice, no se puede registrar porque no puedes registrar nada que se relacione con tu objeto social ni con tu actividad económica preponderante, mi respuesta es, damas y caballeros, me voy con la ley. Me voy con la ley. Antes de la opinión de la autoridad. ¿Por qué? Porque la ley es la materia prima de mi defensa. ¿De acuerdo? Excelente. Repito, no me puedo defender diciendo Salafranca Dixit. ¿De acuerdo? Como si fuera, o sea, un jurisconsulto romano. No se puede, de nuevo, no es nada en contra de él. Lo aprecio, lo respeto, lo admiro, pero son opiniones.
Lo básico está en la ley y la defensa está en la ley. Si ustedes tienen una empresa de construcción, hay muchos problemas ahí. Vayamos a la ley y vayamos a lo básico. Y preparémonos para que nos cuestionen y nos multen. Excelente, maestro. Muchísimas gracias, muy claro. Y otra más para el doctor Paco Gaitán. El año pasado, en 2020, quisimos, en Concanaco, quisimos hacer una propuesta de reformas para el artículo 22, ¿sí? En cuanto al debido control. Nosotros le llamábamos el debido control en este caso. El artículo 422 del Código de Procedimientos Penales que comentábamos, nosotros lo queríamos insertar dentro del Código Fiscal de la Federación, proponiendo un párrafo, ¿sí? Al artículo 92, ¿sí? Donde empiezan los delitos fiscales, y un artículo 92 bis. ¿Sí? Ahora, no hay necesidad, ¿sí?, de modificar estos artículos para que el debido control que tienen las empresas, que sí están preocupadas por un gobierno corporativo, por procedimientos de cumplimiento tanto corporativo, legal, o sea, un compliance, como lo estábamos comentando, no hay necesidad de que esté en el Código Fiscal de la Federación mientras esté en el Código de Procedimientos. O sea, esto es viable completamente para cualquier contribuyente que pueda caer en una situación penal. Doctor. Entiendo. Mira, te voy a decir las cosas así de directas y frías. El debido control, o bueno, porque así se le llama en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es un elemento normativo, es una descripción de algo. No es algo contundente, no es como decir unas tijeras azules. Es un elemento sujeto a interpretación, ¿ok? ¿Y qué vamos a entender por debido control? Un sistema de control de gestión eficaz. O sea, tú le puedes poner a la norma sistema de control eficaz para obtener un atenuante en el Código Nacional. A mí me parece que el Código Nacional, de entrada, lo que tendría que hacer es modificar todo, porque el Código Nacional recoge una teoría de la responsabilidad penal de la persona jurídica copiada de algunos países que ya han evolucionado incluso en la responsabilidad penal de la persona jurídica. O sea, prácticamente tendríamos que pensar no solamente en incrustar este concepto en algún otro lado, porque este concepto ya existe aún sin existir en el Código Nacional. Me voy a explicar por qué. El debido control existe para que en principio no se cometan delitos, ¿ok? Para que en principio no se cometan delitos. Si el sistema de control de gestión es eficaz y es realmente eficaz, cuando detectaste tus riesgos, no hay poder humano ni hay circunstancia del exterior en la naturaleza que te permita que se cometa ese hecho delictivo porque el sistema de control de gestión es eficaz. O sea, no es necesario jugar con un concepto, incrustarlo en otra norma y con eso creer que ya solventamos una estructura jurídica completa o complementaria. Es decir, el debido control ya existe desde antes. De hecho, para llegar a una figura como lo puede ser un atenuante procesal para una responsabilidad penal de persona física o un excluyente de responsabilidad, ya ese debido control existía. Ya como penalista, defendiendo a una persona en un proceso penal, si hizo todo lo necesario para no cometer cierto error, vengo manejando en la carretera, está lloviendo, estoy extremando precauciones, pero fuera de mí sucedió algo que hizo que se patinara el coche, volcara y matara yo a 2 personas. Naturalmente, el yo haber tenido el debido control de respetar la normatividad de tránsito, extremar precauciones, como dicen los letreros de la carretera, el haber tomado mi curso de manejo, el traer mi coche en perfectas condiciones, a mí ya me lleva naturalmente a no tener una responsabilidad penal directa como lo fuera si es que yo no tuve ese debido control. Es decir, eso ya existía. Puede estar en el Código Nacional o no estar. Era lo que yo les explicaba del atenuante procesal falsa. El Código Nacional de Procedimientos Penales te ofrece una solución falsa a la luz del debido control cuando realmente eso no existe. Ya hay otras opciones para tu defensa penal que no tienen nada que ver con la estructura del debido control. Lo que quiero yo terminar con esto es, para hacer un andamiaje normativo derivado de un régimen conceptual
que ya no es el indicado, pues nosotros podemos llamarle como queramos, ¿sí? Si efectivamente el incrustar en una posible reforma, que no la conozco, en esta normatividad que ustedes quisieron incrustar al legislativo para que naturalmente pudiera ser armónica a lo mejor con el 422 del Código Nacional, pues yo lo que les diría es que ya hay muchos que estamos pugnando porque la responsabilidad penal de persona jurídica del Código Nacional y de algunos códigos del Estado transite a ser mucho más clara. Entonces, probablemente se tenga que trabajar de la mano con cámaras que trabajen otro tipo de materias para que no partamos de la base de una reforma mal hecha para tratarla de incrustar en otras leyes de ciertas características. Y reitero, o sea, hoy en día no hay una sentencia de responsabilidad de persona jurídica. Y al no existir sentencias de responsabilidad de persona jurídica, quiere decir que hoy en día no ha habido órgano jurisdiccional que defina, al menos desde la perspectiva procesal penal, qué significa debido control. No hay hoy no existe en México. Probablemente lo podamos traer de algunas resoluciones de otros países, pero hoy en día en México no existe un órgano jurisdiccional que haya dicho que es debido control. No hay forma. Entonces, si no tenemos esa definición legal o esa interpretación de ese elemento normativo que no es definitorio, pues hoy en día probablemente de forma inicial o a priori yo podría decir que es peligroso incrustarlo en otros lados, porque esto va a evolucionar y va a evolucionar rápido. Exacto, y es que incluso dentro de la propuesta que nosotros estábamos haciendo como con Canaco, ¿sí? Estábamos queriendo precisamente incrustar ese artículo 92 bis como uno nuevo y establecer los elementos del debido control. Claro, lo estábamos haciendo para precisamente en el caso de la materia fiscal, ¿sí? No como un todo, como bien nos lo acabas de comentar, ¿no? Pero bueno, aquí lo que sí es importante sería que siguiéramos insistiendo de alguna manera, como dices, con otras cámaras, de tal forma que quede claro para todos qué es el debido control en este caso, ¿sí? Y que esté completamente normado, ¿no? En este sentido. Uno de los problemas en México más grandes de todos, en tratándose de temas legales, es que hay una dispraxia normativa gigantesca. ¿Y a qué me refiero con esto? Que para la materia laboral, un adjetivo significa algo y para la materia penal significa otra cosa. Para la ciencia psicológica significa algo, para el contador significa otra cosa, para el perito en criminalística significa otra cosa. Todo lo que rodea al sistema jurídico mexicano está repleto de dispraxia normativa porque no significa lo mismo para el fiscalista algo que para el penalista. Si hay una conclusión de un fiscalista derivada de una declaración de procedencia del SAT que deviene en una responsabilidad penal de una persona física, no te va a decir lo mismo en interpretación el juez penal al momento de dictar su sentencia. Entonces, yo creo que como conclusión es esto. Yo creo que si se va a tomar un concepto de una normatividad penal para incrustarlo en otra materia y definirlo y crear sus elementos, porque para la materia penal no tendría que crearse ciertos elementos del debido control en un código procesal. O sea, no es técnicamente lo correcto. Pero si se va a recoger este concepto y se va a incrustar en otra normatividad, valdría la pena unificar el concepto, unificar sus consecuencias para que naturalmente todos vayamos caminando de la mano. Y esto no es de otra forma más que con trabajo y mesas conjuntas. Ahora, ya existen resoluciones en otros países que probablemente son las que el legislador mexicano va a tomar. O sea, ya tenemos el camino avanzado en otros lados. Entonces, como estamos acostumbrados a tomar al menos la normatividad, por ejemplo, de España, nosotros vamos a tomar, y mi perspectiva es esa, que las reformas derivadas de la responsabilidad penal de persona jurídica van a tener su base y su sustento en las resoluciones de España. Entonces, pues prácticamente por ahí podemos ir unificando las cosas, adelantándonos a lo que tenga que ser posteriormente. Entonces, yo creo que por ahí sería la solución. Sería un conflicto, si existe algo definido en el Código Fiscal de la Federación para un tema de naturaleza penal, al menos desde mi perspectiva litigante, habría por ahí conflictos conceptuales fuertes con el propio juez, ¿no? Pero habría que hacerse un esfuerzo en conjunto. Excelente, muchísimas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de aquí de los que están aquí presentes? Bueno, mis estimados maestros, muchas gracias de nuevo por su ponencia. La verdad, así como dijo aquí el maestro, fueron muy claros y muy concisos en lo que es el tema. Y pues sobre todo no nos queda a nosotros como contadores que nuestros clientes cumplan para no tener que ir con un abogado fiscalista o penalista y no recomendarle. Entonces creo que nosotros tenemos esa tarea, aún cumpliendo, pero bueno, por eso siempre vamos a trabajar en conjunto con los abogados para que ellos nos puedan asesorar, y sobre todo en esta materia penal, porque como lo menciona, hay una dispraxia, y es cierto, a lo mejor nosotros lo interpretamos de una manera, pero el abogado de otra, pero el cliente sobre todo de otra forma. Entonces tenemos que hacer ese equipo en conjunto, ¿verdad? Para que nosotros poder brindar esa asesoría a nuestros clientes. Y bueno, muchas gracias. Les vamos a otorgar, ¿verdad?, lo que es un merecido segundo reconocimiento, y esperamos contar con más temas y que ustedes nos sigan como quiera impartiendo y compartiendo sobre todo de su conocimiento. Bueno, esta es la 24ª reunión de la Coordinación de Síndicos Nacionales del Contribuyente. Otorga la Concanaco Servitur el presente reconocimiento a Juan José Díaz Mirón por participar en el curso sobre subcontratación, sanciones penales y laborales el día 6 de diciembre del 2021, y está firmado por nuestro presidente, el ingeniero Héctor Tejada Char, de la Concanaco Servitur, y por supuesto por el doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de Asuntos Fiscales. ¿Pueden poner el siguiente, por favor? Otorga el presente reconocimiento la Concanaco Servitur a Francisco Gaitán por participar en el curso sobre subcontratación y sanciones penales y laborales el día 6 de diciembre del 2021. Firma el ingeniero Héctor Tejada Char, presidente de la Concanaco Servitur, y el doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de la misma institución. Muchas gracias y esperamos contar con más talleres o más conferencias. Una de las preguntas fueron que si no tenían algún tipo de presentación, porque a veces es un poquito más fácil digerir la presentación. Igual si nos pueden compartir, aunque sean unas diapositivas así, para nosotros poderlo compartir aquí con nuestros síndicos del contribuyente, porque estamos aquí de toda la República. Está representado, aquí es la estructura pues más grande, lo que es la Confederación de Cámaras de Comercio, porque pues como dicen aquí, en cada pueblo hay una presidencia, una iglesia y una cámara de comercio. Entonces, ya me lo pegaron decir eso, entonces yo también lo voy a compartir, y si ustedes nos pueden dar, aunque sea un video breve o alguna presentación para nosotros poderla compartir. Muchas gracias. Cuenten con ello. Muchas gracias por su invitación. Los felicito. Yo, a nombre mío, estoy muy agradecido con Paco por haber invitado, con ustedes por haber invitado otra vez. Estoy para servirles y es un placer siempre verlos, y cada vez que haremos de vernos, ojalá algún día poder hacer presencial para que sí, hablemos cara a cara y hagamos todo esto, ¿no? Pero por mi parte es un honor, es un placer y muchas gracias. De la misma forma, les preparamos una presentación, un video de lo que hemos platicado, que ha sido muy especializado, está muy enfocado a temas como muy concretos, y se los mandamos a través del contacto que tenemos con ustedes, y muy agradecido también con la invitación que nos hicieron, y naturalmente pues nos sentimos en casa. Entonces, nos escuchamos y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí nos despedimos. Hasta luego y excelente.